Fairfield, Ohio, año 2011. Caitlin Markham, una joven de 21 años, desapareció misteriosamente la madrugada del 14 de agosto. Este caso cobró notoriedad entre varios medios de comunicación nacionales, porque las autoridades no lograban avances significativos debido a la falta de pistas sólidas, ocasionando que la investigación se estancara, hasta que casi 12 años después, el hallazgo de múltiples escritos comprometedores confirmaron las sospechas de las autoridades. Caitlin era como cualquier otra joven de su edad. Mantenía una buena relación con sus padres y hermana menor. Disfrutaba salir con sus amigos y, como es el caso de algunos estudiantes universitarios, compaginaba sus estudios en el Instituto de Arte de Ohio, Cincinnati, con su empleo como gerente en una tienda de ropa especializada en vestidos de novia, con el objetivo de costear sus gastos personales y el alquiler de su departamento, pues como la mayoría de los adolescentes en Estados Unidos, había decidido irse de la casa de sus padres al concluir su educación preparatoria. Estaba a 2 semanas de obtener su título universitario y desde hacía un año se había comprometido con su novio John Carter. Tras un noviazgo de 6 años, planeaban mudarse a alguna ciudad de Colorado a finales de noviembre y posteriormente casarse dentro de 2 años. Si tomamos en cuenta todos los planes que Caitlin tenía proyectados para su futuro cercano, no resulta extraño que su familia, prometido y amigos temieran lo peor la tarde del domingo 14 de agosto del 2011, cuando no pudieron localizarla por ningún medio. Pero antes de llegar a ese fragmento de su historia, retrocedamos un poco en la línea del tiempo y conozcamos qué ocurrió momentos antes. Viernes 12 de agosto del 2011. Ese día, Caitlin y John se reunieron con su grupo de amigos en el Sacred Heart Festival, un evento tradicionalmente organizado sobre los terrenos de la iglesia católica Sacred Heart of Jesus, y en donde se puede disfrutar de comida, bebidas, música en vivo, juegos mecánicos y otras atracciones. Es el más grande dentro del condado de Butler y se celebra cada año durante 3 días, el segundo fin de semana de agosto. La velada transcurrió con normalidad y tras un par de horas de convivencia, todos regresaron a sus respectivas casas. Sábado 13 de agosto 2011. Caitlin, como cualquier otro fin de semana, acudió a su trabajo en David's Bridal para cubrir su turno de 10 de la mañana a 8 de la noche. Este horario aplicaba únicamente para los días sábado y domingo. De lunes a viernes, Caitlin asistía solo por las tardes. El establecimiento se ubicaba al interior de un centro comercial, a poco más de 12 kilómetros del departamento de Caitlin. Alrededor de las 8:25 de la noche, la joven abandonó el local con rumbo a su departamento. Cuando arribó a su domicilio, a las 8:45 aproximadamente, su prometido ya la estaba esperando al interior, lo cual no era inusual. John vivía con su madre y padrastro en una casa ubicada a 322 metros del departamento de su prometida, que bien podrían recorrerse a pie demorando tan solo 4 minutos. Y al tener las llaves para entrar, el joven iba y venía con libertad de un inmueble a otro. Minutos más tarde llegó un amigo de la pareja, a quien John había invitado horas antes, y sentados en la sala de estar, amenizaron la velada con algunos cigarrillos de cannabis mientras charlaban. El tema de la mudanza salió a colación cuando los 2 hombres retomaron lo que previamente habían discutido por teléfono. Su plan era instalar un gancho para remolque en el vehículo de John para facilitar el traslado de las pertenencias de ambos durante el viaje. Caitlin, por su parte, tenía enfocada toda su atención en la pantalla de su laptop, tal vez por algún proyecto de la universidad, y no se involucró demasiado en la conversación. A eso de las 10:45, el amigo de ambos se retiró, con intención de asistir a una fiesta aproximadamente a 20 kilómetros de ahí. Minutos más tarde, Caitlin, que ya se encontraba agotada por el largo día de trabajo, empezó a prepararse para dormir, por lo que John se retiró entre las 11 y las 11:30 de la noche. No sin antes llevar consigo los documentos obsoletos que su prometida pretendía desechar, pero al tratarse de información financiera no quería simplemente tirarlos a la basura, y como tampoco contaba con una trituradora de papel, John pensó en incinerarlos, por lo que para apoyarla se ofreció a hacerlo.
Después de eso, se despidió de ella y se marchó con la intención de asistir a una fiesta. Justamente de ahí había surgido su idea de destruir los documentos con fuego, pues en esa reunión de amigos habría una gran fogata. Entre la 1:30 y 2 de la madrugada, John se retiró de la fiesta y regresó a casa de su madre y padrastro. Siguió despierto hasta tarde y alrededor de las 4 de la madrugada le envió un mensaje de texto a Caitlin, en donde le deseaba los buenos días para que lo leyera cuando se despertara. Luego de eso se fue a dormir. Domingo 14 de agosto 2011. A causa de haber dormido hasta altas horas de la noche, John se despertó hasta las 4:30 de la tarde y continuó con sus actividades cotidianas. Revisó su móvil y vio que Caitlin aún no respondía a su mensaje, pero lejos de preocuparse, pensó que tal vez la joven estaba ocupada con sus actividades, por lo que no insistió más. Miró un poco la televisión y minutos antes de las 5 de la tarde salió de su casa con rumbo a su trabajo como repartidor en una pizzería. A las 6:30, John se aproximó a su jefe para preguntarle si podía retirarse, expresando su preocupación porque su prometida no había respondido los mensajes que le había enviado y tampoco lograba contactarla por llamada. Tras obtener el permiso de su jefe, John condujo hasta el departamento de Caitlin, un inmueble de 2 plantas con entrada y estacionamiento tanto en la parte frontal como posterior. Al llegar, notó que el auto de ella aún seguía aparcado en la entrada trasera. John ingresó por esa misma puerta y recorrió cada habitación en busca de su prometida. Todo parecía en su lugar, pero lo que sí le pareció muy extraño era que Murphy, el perro de la joven, no estuviera dentro del baño como Caitlin solía dejarlo cuando no estaba en casa. Y en su lugar se encontraba encerrado en la habitación de la planta alta, donde la joven dormía. Y sobre la cama se hallaban su bolso con la cartera aún dentro y también las llaves de su coche. Lo único que faltaba era su celular. John inmediatamente comenzó a llamar tanto a familiares como a amigos, preguntándoles si habían visto o tenido noticias sobre Caitlin. Condujo hasta la casa de un amigo de ambos que vivía cerca del departamento de la joven para ver si sabía algo sobre ella. Tras no obtener respuesta sobre el paradero de Caitlin, a las 7:58 de la tarde, mientras conducía de vuelta al departamento, John marcó al 911. Fairfield 911, where's your emergency? Hi, my name is John Carter. I am calling. I know that you're not supposed to report a missing person before 24 hours, but my fiance is missing. I can't find her anywhere. Okay, where did you see her last? I saw her at like 12 o'clock last night. She stays in a house by herself, I'm really nervous. Her car is still there. Like, I've been trying to get a hold of her, and I decided to go by her house to see if she was okay. And her car was still there. She would be at work right now with her car, which is why I'm like really freaking out. What's her name? Caitlin Helene Markham. Where was she at midnight last night when you left? She was at her house. She was going to bed. She wasn't going out to do anything, so she would have been in her bed. And I mean, I've been with her for 6 years. She's not deceiving, you know. She doesn't. Okay, and you guys didn't have an argument or anything? Not at all. Al ingresar al domicilio de Caitlin, los oficiales se encontraron con la misma escena que John presenció minutos antes, y aunque no había señales de confrontación, manchas de sangre ni ningún otro tipo de fluido corporal, el hecho de que las pertenencias esenciales que Caitlin llevaba consigo cuando salía de casa estuviesen aún ahí levantó sospechas. La búsqueda comenzó inmediatamente. Pronto, la historia de Caitlin atrajo la atención de los noticieros, tanto de radio como de televisión, quienes ofrecieron su espacio para que se instara a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que pudiera resultar relevante para el caso. El portavoz de la angustia colectiva, que crecía como la espuma con el paso de los días, fue su prometido John Carter, cuyas entrevistas se reproducían una y otra vez de un noticiero a otro, y en las que expresaba lo mucho que deseaba volverla a ver. I'm terrified. I'm absolutely terrified. I just want to find Caitlin and celebrate her birthday with her and go to Red Lobster like she was planning. I keep believing that if she is somewhere in the worst case scenario, that she fights her way out. I keep wanting to believe that because she's strong. I know she's strong.
So she's got to manage to make her way out. Los registros del móvil de Caitlin no mostraban actividad reciente y tampoco hubo movimientos en sus cuentas bancarias. Tanto John como el amigo que había estado en compañía de ambos fueron las primeras personas entrevistadas, al ser los últimos en haberla visto. El sábado 13 de abril se levantó de su cama a las 2:30 de la tarde. Alrededor de las 5 se dirigió a la pizzería Papa John's para iniciar su turno. Sin embargo, como las ventas de ese día eran bajas, al cabo de una hora se retiró a petición de su jefe. Al día siguiente, después de llamar a familiares y amigos de Caitlin, esperó al arribo de la familia de su prometida. Y cuando llegaron, él se dirigió nuevamente a la pizzería donde trabajaba para dejar el dinero de los pedidos que había entregado, porque había olvidado hacerlo. Y en el camino de regreso al departamento es cuando marcó al 911. Esta fue la primer discrepancia encontrada entre lo que dijo a la operadora del 911 y la declaración que dio a la policía. ¿Fue a la casa de su amigo a preguntar por Caitlin o fue a la pizzería a dejar ese dinero? El oficial que lo entrevistó ese día observó y fotografió varias marcas rojas en posición vertical en el lado izquierdo de su cuello, como si parecieran arañazos. John aseguró que se las había hecho con una rasuradora eléctrica, pero eventualmente dijo que no estaba seguro de cómo se las había hecho. Y sospechoso o no, esto no era motivo suficiente para incriminar a alguien. Durante todo el video nos estaremos refiriendo a esta persona como el amigo, ya que la policía no ha revelado su identidad para no entorpecer el futuro de la investigación. Como complemento a lo narrado en el apartado de la desaparición, podemos añadir que esta persona señaló que el comportamiento de Caitlin durante toda la velada fue distante, lo cual difería mucho de su habitual animosidad y actitud enérgica. Con respecto a las marcas de los arañazos, este hombre aseguró que no recordaba haberlas visto en el cuello de John la noche del 13 de agosto. El 16 de agosto, el Departamento de Policía de Fairfield revisó los registros telefónicos del celular de Caitlin, en los que se pudo comprobar el intercambio de mensajes de texto entre ella y John alrededor de las 11:04 de la noche del 13 de agosto. La comunicación entre ambos dispositivos cesó a las 11:36 de la noche de ese mismo 13 de agosto. El 18 de agosto, tras examinar los registros del celular de John y compararlos con los proporcionados por las compañías telefónicas de ambos equipos móviles, es decir, el de Caitlin y John, se descubrió que en el móvil de John, desde las 7:53 y hasta las 11:36 de la noche del 13 de agosto, habían sido eliminados numerosos mensajes de texto intercambiados entre ambos. John negó haber eliminado dichos mensajes, sin embargo, eventualmente admitió haberlos borrado accidentalmente, cuando intentaba hacer espacio en la memoria del dispositivo para dar cabida a las decenas de mensajes que a diario recibía con referencia a la desaparición de Caitlin. Los registros proporcionados por AT&T indicaban que el móvil de Caitlin dejó de ser detectado alrededor de las 12:06 de la madrugada del 14 de agosto, lo que podría significar 4 cosas: que la batería se haya descargado completamente, que la tarjeta SIM hubiese sido removida, que el dispositivo haya sido puesto en modo avión o que haya sido introducido en una bolsa especial que impide que la señal se siga transmitiendo hacia cualquier torre telefónica. El 31 de agosto, los detectives se reunieron con el gerente de una institución financiera y a la que, según los registros, Caitlin había acudido junto con Karen Winkler el 20 de julio del 2011. El motivo de la visita era para ver si Caitlin podía aplicar para obtener una tarjeta de crédito, y Karen, madre de John, actuaría como cofirmante. El testigo señaló que durante el proceso del trámite, en el cual Caitlin debía aperturar una cuenta primero, escuchó decir a Karen que firmaría el documento de aplicación, siempre y cuando llevara a su hijo con ella a Colorado. Dicho testigo tomó el comentario a manera de broma y respondió: «Supongo que estás atrapada», pero notó que la joven no sonrió ante ninguno de los dos comentarios.
El 7 de abril, alrededor de las 11 de la mañana, Andy Hicks y su esposa recorrían una zona boscosa adyacente al Big Cedar Creek, un río ubicado en el pueblo de Cedar Grove, en el estado de Indiana, en busca de chatarra. Justo cuando removía algunas latas de aluminio y escombros, se encontró con lo que parecía ser un hueso de mandíbula humana. Al remover más el montón de desechos, encontró también un cráneo humano envuelto en una bolsa plástica. Todas las estructuras óseas fueron transportadas hasta la oficina del forense del condado de Hamilton para llevar a cabo la autopsia que finalmente confirmó mediante los registros dentales que se trataban de los restos de Caitlin. Sin embargo, por el estado tan avanzado de descomposición, la causa de su muerte no pudo ser determinada. No obstante, el análisis de un entomólogo forense concluyó que su deceso había tenido lugar entre la segunda y tercera semana de agosto del 2011. El reporte de un antropólogo forense concluyó que el lugar donde estos fueron encontrados no era probablemente el mismo sitio donde el cuerpo fue primeramente depositado. La condición de los huesos sugería que el cuerpo estuvo en algún lugar cerrado o protegido de la intemperie durante las primeras etapas de la descomposición. En los huesos de la muñeca izquierda se observaron 3 o 4 cortes profundos, realizados al momento del deceso o alrededor de esa fecha. No se pudo determinar el objeto causante de estas heridas, pero estaba claro que este tenía al menos un borde afilado, y coincidió con que las marcas podrían tratarse de un intento de desmembramiento, en lugar de heridas defensivas. Finalmente, su deceso fue declarado como homicidio. El 18 de agosto de ese año, varios investigadores recorrieron las 2 rutas que se podían usar para llegar hasta el sitio donde fueron hallados los restos de Caitlin. Ambos caminos suponían un viaje de 36 minutos, y esas 2 rutas eran las más directas para llegar a ese destino. Una ruta era la estatal 129 y la otra la ruta estatal 126, las cuales en cierto punto intersectan para convertirse en la ruta 252 a Indiana. El padre de John en aquel momento era propietario de 2 inmuebles y los detectives creen que John estaría muy familiarizado con ambas rutas porque las recorría con cierta frecuencia para llegar a ambos destinos. La carretera Big Cedar se encontraba entre ambas propiedades y solo había que tomar un pequeño desvío de la ruta estatal 126 para llegar ahí. De hecho, Caitlin y John visitaban con frecuencia la casa ubicada en Kokomo Hill Road, donde solían acampar y organizar fiestas con amigos cercanos, incluyendo al amigo presente la noche de su desaparición. El 23 de septiembre y el 7 de diciembre, la policía inspeccionó las 2 residencias que pertenecían al padre de John en 2011, en busca del material plástico en el que estaban envueltos parte de los restos de Caitlin. Sin embargo, no encontraron lo que buscaban. El material eran láminas plásticas flexibles, que se usan comúnmente en la construcción como aislante para los techos de casas o en el suelo como barrera de maleza en jardines. Se vende comúnmente en conjuntos de rollos de varios metros y por la naturaleza de los componentes es sumamente durable. Por lo general es adquirido por las constructoras o por profesionales independientes. Por todo lo anterior, no es un material del cual alguien se desharía, a menos que el individuo sea consciente de su carácter incriminatorio. Se integró al expediente los registros del móvil de John, proporcionados por Cricket, y en donde se pudo observar que dicho celular dejó de estar activo aproximadamente a las 12:04 de la madrugada del 14 de agosto del 2011, y se mantuvo así hasta las 2:24 de la tarde del mismo día, es decir, estuvo inactivo un total de 15 horas aproximadamente.
El 29 y 30 de marzo, la policía retomó la entrevista realizada en 2013 a dos vecinos de John, en la que ambos narraron que aquel 14 de agosto, alrededor de las 2 de la mañana, dos autos, un Ford Focus rojo y un Saturno color azul oscuro, transitaban por la calle hacia el oeste, con las luces delanteras apagadas, como si vinieran desde la ubicación donde se encontraba el departamento de Caitlin. Ambos vehículos se estacionaron frente a la casa de John y solo uno de ellos, el de color rojo, ingresó a la cochera. Entre 5 y 15 minutos después, dicho auto salió y finalmente, aún con las luces apagadas, ambos vehículos se marcharon por donde habían llegado. Esto resultaba sospechoso porque existían al menos dos rutas alternativas para salir del vecindario de John sin tener la necesidad de pasar por el departamento de Caitlin. El 22 de diciembre, la policía entrevistó a una investigadora privada contactada por John el 16 de agosto del 2011. En la reunión, grabada en audio por la investigadora, se puede escuchar a John explicando que quería que un investigador privado llevara a cabo la investigación del caso de Caitlin. Y en ese mismo audio, John le pregunta qué pasos sigue usualmente la policía en una investigación por homicidio. La investigadora señaló también que John en múltiples ocasiones empleaba oraciones en tiempo pasado cuando se refería a Caitlin, pese a que en aquel momento aún no se sabía de su deceso, pues el cuerpo no había sido encontrado. El 12 de enero, una amiga y compañera de universidad de Caitlin declaró que entre 3 y 6 meses antes de su desaparición, la joven le contó que no estaba feliz con su compromiso con John y que se sentía atrapada en la relación. Le disgustaba su frecuente uso de sustancias ilícitas, así como de material para adultos, las cosas que él le pedía hacer en la intimidad y su comportamiento posesivo y celoso. El 17 de febrero del 2023 se ejecutó una orden de allanamiento a la casa donde vivía John Carter en 2011, durante la cual se descubrieron objetos relevantes relacionados con la investigación por el homicidio de Caitlin, entre ellos escritos a mano en libretas sobre algunos detalles de la investigación, dibujos haciendo referencia a un ángel en el bosque y poesía sobre amor y muerte. Deep down, I love her. You want to kill her. But I love her. She must die. I can't kill her. Yes, you can. No. Yes. How do you talk me into all these things? I'm just that good. But you're bad. I know. How do I kill you? You can't. I slit your wrist with the key to your heart. I sit in my place, clenching my fist, while you sit there and tell me to slit my wrists. I wouldn't do it if I had the chance, but I look up at you to get a glance. You look at me trying to kill, and you don't because you're not real, and I know you won't. But you used to care, and you used to be great, but now when I see you, you're full of hate. So I get up to touch you, and you disappear. You left. You were gone, and now I have nothing to fear. So I jump for joy into the next room and look to my left, and you're back so soon. So I run back to the kitchen and into my place, telling you to leave before I rip off your face. I'm sorry I said that, but now you see I have been going crazy and insane because you're mad at me. Shut up, you're driving me crazy. I don't like you. No, I hate. No, I can't stand you. Get away from the phone. You're so much a little bitch. I'll say when you can talk. Quiet. I have no room to talk. Get out of my house and never come back. Never come back. You hear me? Oh no. What have I done? What do I do? I know I'll bury the body in the backyard. No, I'll bury it under the trailer and wait until the grass grows over it and leave before anyone reports it missing. Yes, yay, that's a great idea.
El 17 de febrero del 2023, Jonathan Palmerton fue arrestado luego de que se ejecutara una orden de allanamiento en su domicilio. Sin embargo, los detalles sobre lo que la policía encontró no han sido revelados al público. Jonathan es sospechoso de haber mentido bajo juramento sobre cuestiones relacionadas a la investigación por el asesinato de Caitlin, y a día de hoy las autoridades no han confirmado o desmentido que Jonathan sea ese amigo que estuvo con Caitlin y John la noche de la desaparición. Inicialmente se estableció que su juicio se llevaría a cabo el 8 de agosto del 2023, pero por estrategia de la fiscalía para no entorpecer el proceso legal en contra de John, se le retiró el cargo y se espera que se le acuse nuevamente una vez que concluya el juicio contra John. Mientras tanto, será liberado y tendrá que usar en todo momento un monitor GPS. John Carter, ahora de 35 años, fue arrestado el 22 de marzo del 2023 y días después acusado de 2 cargos de asesinato. Alrededor de una semana más tarde, después de ser procesado, fue retenido bajo una fianza de $1 millón, la cual podría pagar en efectivo o mediante el gravamen de alguna propiedad que esté a su nombre. El 3 de abril, John pagó ese monto en efectivo y ahora podrá esperar la fecha de su juicio en libertad bajo ciertas restricciones. Tendrá que usar en todo momento un monitor GPS, reportarse semanalmente ante el tribunal en materia penal del condado de Butler, además de tener prohibido contactar a cualquier familiar de Caitlin. Esta cantidad podría regresársele en su totalidad si John cumple con las condiciones de la liberación. De lo contrario, al incumplir con al menos una de ellas, podría perder el monto ya pagado. La fecha de inicio de su juicio fue fijada para el 24 de junio del 2024 y si es encontrado culpable, podría ser sentenciado a más de 30 años de prisión o a cadena perpetua. ¿Y tú qué opinas sobre el tiempo que tardó la policía en acusar a John? ¿Crees que se pudo haber hecho algo diferente? Déjame saber tu opinión en los comentarios y gracias por acompañarme hasta el final del video. Nos vemos en la próxima historia real. People are going to say what they're going to say. You can't stop them. I'm not going to acknowledge the ridiculous things that people are saying because I know, I mean, nobody's going to know about me. They don't know me. And I know me. I know that I would never hurt Caitlin, ever, in a million years. I guess he didn't know who I was, and he was just like, I heard the boyfriend did it, and I was just like, I'm the boyfriend. I would never do anything to hurt her.